Bueno, iniciando una nueva jornada de Comité de Crisis. Hoy con muchísimos invitados. Mucha información, falté 2 semanas, pero acá estoy con mucha gente que se suma a la comunidad de agroeducación. Como siempre, darle la bienvenida, Bien. Salvador. Arrancamos con nuevos socios individuales que son Federico Acornero, de la empresa agropecuaria Norcaral SAS, Río Tercero, Córdoba. y la señora Marta Hernández, contadora de Cava. Bien. También tenemos un nuevo alumno al posgrado. Darío Cabral, productor agropecuario de San Francisco, Córdoba. Bueno, y también lo que le tenemos que contar es que arrancamos con el taller de Economía y Negocios en el Agro a cargo del señor Salvador Di Stéfano. Pero tenemos personas nuevas que ven el mail, que lo conocen a Salvador por la radio, por lo que escriben todas las líneas de comunicación que tiene él, que son La Capital, Infocampo, ¿qué más sabes? Ámbito financiero y profesional, perfil, fortuna. Etcétera. Entonces se van sumando. Trabajo mucho, ¿no? Obviamente. 10% de descuento en estas actividades que quiera realizar, ya sea el posgrado, ya sea sumarse como socio o ya sea el taller de Salvador. Con este QR te llama Fernando, te llama Camila, te llamo yo, esperemos que no te llamo yo porque te voy a tener 20 minutos al teléfono, pero te contamos qué hacemos y si te interesa sumarte, la verdad que va a ser un gusto seguir sumando personas que la verdad que cada vez tenemos más gente que nos acompaña, cada vez son más los servicios que damos. Estamos haciendo mucho énfasis a los mails que mandamos, a las newsletters que escribe Salvador, que escribe Uliúa, que escribe los equipos de las empresas que nos acompañan, como Intagro, Morgan, y por supuesto los audios. Claudio con tema político, Salvador con tema financiero, Rulo con tema comercial, Antonio con temas del exterior. Todo el tiempo estamos brindando información para la toma de decisiones. Sí. Queda Quiero acá. mostrar. No sé si tenés presente, Carlos, que hace un par de semanas que no estaba Salvador, tuvimos una entrevista con Silvia Misau, de la empresa Agroempresa Sí. Colón, Okay. y nos contó, ¿podés hablar, Carlos? ¿Te acordás Sí, lo lo que nos podemos contó? presentar. Ahí adelante. Estoy escuchando atentamente. Dale, Ok, dale, dale. dale, Bueno. seguí con Silvia. Dale, sí. Pero te acordás que nos contó que algo medio raro, que el padre le había dejado la empresa, pero le pusieron otra. La hizo re bien Silvia y el hermano. Dejó la empresa, Agroempresa Colón, que iba re bien, pero le pusieron una bodega en Córdoba. Como no conocíamos bodegas en Córdoba, Carlos le pidió vino y acá vinieron. Bien. 2 vinos con copa y todo. Yo nunca tomé vino cordobés, ahora voy a tomar. Vas a el tomar, jueves estoy si allá. llega. El jueves estoy Vení allá. y Faltaba algo para- vení, no hay problema, vas a tener tu vino cordobés. A Silvia no la entrevisto nunca más si no manda otra botella, porque vos te vas y vos no volvés más, ¿entendés? Yo me quedo, Vos estoy así. ¿no? El Claro. jueves estoy allá. Bueno, listo. Silvia, trata de viajar a España para que te entreviste Carlos, A ver porque si se acá, ve. si no hay otra caja, Silvia, quédate tranquila. Vas a salir todas las semanas. no, A cambio. si no hay otra Eso sí, caja, La corrupción. Manden cosas, socios de agroeducación. Qué Pare- barato que somos, qué barato que somos. que parezca un Es vino caro, accidente, pero- que parezca un accidente me y no cayó. salió más, sí, que parezca un accidente, de acá al jueves se puede romper, se puede perder, viste cómo está Rosario, complicado con los arrebatos y todo ese tipo de cosas puede pasar. Bueno, No, pero con las últimas noticias lo superamos ampliamente, Sí, por acá sí. te digo. Con Sí, las horrible. últimas noticias. tremendo, tremendo. Bueno, ya que entró Carlos en pantalla, voy a pedir el auspicio para nuestro amigo, el número 1, Antonio Ochoa. Bien, bien, bien. Afortunadamente, ¿ustedes cómo van? Acá, ¿qué te digo? Menos 10 grados centígrados de momento, bastante fresco, y ayer 40 centímetros de nieve, así es de que la pala se tuvo que mover a toda potencia. Movimos varias toneladas del garage para poder movernos, pero pues, no nos quejamos. Esta es la zona de vivir en Narnia. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, seguimos con la narrativa. Me decías que vamos a tener una información del Banco Central Europeo en breve. Sí, que realmente no vas a ver muchos movimientos de momento, me parece, pero la situación apremia. Y obviamente aquí estás entrando a una zona de apriete. Observa a Turquía con un 48.6% de inflación que reportaron recientemente. Obviamente Turquía ha hecho cualquier cantidad de cosas. Presidente que tienen, obviamente que pues, tiene su forma y no hay cómo hacerse a un lado. Pero esta información se junta en lo financiero con algunos datos que son de interés. La plataforma Meta, o lo que era antes Facebook,
entregó resultados bastante patéticos el día de ayer, el mercado se les vino abajo, siguen cayendo sus acciones. Y así hemos visto una catarata de empresas que han estado reportando cosas, unas bastante arriba, otras bastante abajo, las empresas tecnológicas siguen con dudas y obviamente aquí el tema del mercado hacia adelante, en lo financiero, en lo externo, es tratar de identificar qué tipo de ritmo de reducción vamos a tener en la hoja de balance de la Reserva Federal. Hay 9 trillones de dólares que en teoría la Reserva Federal tiene que empezar a vender en algún momento. Entonces la primera acción es dejar de emitir y esto sucede ya. En marzo yo creo que ya estamos fuera de todo este tema. Después, lo que va a suceder es ver qué tan arriba van las alzas en las tasas de interés y cuántas veces. Mucha gente apostando a que va a ser un medio punto completo en esta primera exhibición. Y después, obviamente, saber cómo van a empezar a vender estos activos, estos amigos de la Reserva Federal. Y el chiste, a final de cuentas, es de que la Reserva Federal le va a entregar a alguien un bono y este alguien le va a entregar dinero en efectivo a la Reserva Federal. Entonces, en este canje, lo que está haciendo la Reserva Federal es retirar liquidez del mercado. Y aquí la situación es si eso será suficiente para abatir el tema inflacionario, que es una bandera política desde ya de los republicanos. Entre eso y el juego que ha hecho la crecida de precios energéticos, en sentido estricto y en la crítica, ha enriquecido fuertemente a Rusia y lo vemos en el rublo. Entonces Rusia, además de que se pone bravo, que tiene su forma para declarar la independencia de NATO o de la OTAN en zonas fronterizas, puede hacer lo que se le pegue la gana porque tiene la llave del gas, los energéticos hacia Europa y de alguna forma la necesidad del mundo por petróleo. Una vez que, por ejemplo, cuando vimos los resultados de ExxonMobil, recientemente 34,000 millones de dólares en utilidades, de alguna forma, 10,000 millones de esos se regresan al torrente del accionista, es decir, recomprarán acciones. Estas empresas petroleras, las privadas externas que representan intereses para sus propios accionistas, no están corriendo atrás del precio del petróleo. Entonces, el que la OPEP crezca con las producciones o no, es lo que nos va a derivar en precios altos energéticos o precios bajos. De momento la OPEP decidió juntarse y decir que para marzo iban a incrementar 400 millones de barriles por día, pero la idea de todo esto es que si la OPEP empieza con este tipo de medidas, a poner un poquito más o un poquito menos en el lenguaje, y mucho de lo que está sucediendo es que dicen que la prima de energía en ese momento obedece más a una tensión que a una situación de oferta y demanda. Y esa tensión tiene todo que ver con lo geopolítico. El presidente Biden había anunciado hace tiempo mandar 3,000 efectivos a la zona de Europa del Este, simplemente a engrosar las líneas de OTAN, si lo quieres ver así. Y yo no entiendo, honestamente, qué tiene que estar haciendo Estados Unidos en un conflicto que no le viene. Los europeos no van a meterse a defender a Ucrania a toda fuerza, definitivamente, y esto es un conflicto que los mismos ucranianos saben entender como algo que es constante, no es extraño para ellos. Los flujos exportadores siguen moviéndose. El día, que sería el lunes, me parece, Egipto compró una cantidad importante de trigo, y para sorpresa de todos, todo el trigo del Mar Negro. Es decir, tienen menos miedo estas gentes de que algún tipo disruptivo venga que el resto del mundo. Así es de que ese es el tema de lo que estamos viendo en eso de lo geopolítico, pero para nuestros mercados hay etiquetas de mucho interés y hay cosas que no sé si contárselas o no, Salvador. ¿Qué hacemos? No, lo que ayer cuando te escuchaba en una buena parte del día, me decías que había mucho stock de etanol y que se había producido un vacío en la cotización del maíz y que luego se trasladó eso a la soja. Y un poco quería que si me podía contar cómo viste la última parte del mercado de ayer, que termina en el nocturno con una soja en negativo. Bueno, yo quiero que piensen una cosa, o sea, tenemos una fachada con los precios, algo que está enfrente, que es lo que es visible, pero necesitamos ver cómo se construyen esos precios y qué es lo que es el andamiaje, los cimientos. En ese orden, hay cosas de mucho interés porque la soya tuvo en la mañana, a las 5:33 de la mañana, una crecida de 3,000 contratos en menos de un minuto. Hizo que el mercado se moviera dramáticamente. Incrementaste la volatilidad de la soya y te fuiste casi a los 30%. Y la volatilidad implícita después, en la misma sesión, cayó cerca del 25%. Esto de mover 5 puntos la volatilidad en una sesión a la baja, a la soya no le viene bien. Te está mostrando que atrás de esto hay un cierto castillo de naipes. Y la pregunta es, ¿qué es lo que le estamos poniendo al precio a la soya?
En este momento, bueno, pues todos los analistas corriendo a ver quién hace el número más escandaloso a la baja con el tema de la producción en Sudamérica, con razón o sin ella. No nos vamos a adelantar a juzgar quién tiene razón o no, porque no sabemos. Pero lo que es importante no es eso, sino cómo va a estar el comportamiento exportador principalmente de Brasil. El mercado con cualquier pretexto va a tener alzas, con cualquier pretexto va a tener bajas, vamos a entrar en una secuencia de mucha volatilidad, la realidad es que eso es lo que va a ser constante por un tiempo más, pero en algún momento nos vamos a dar cuenta de qué es lo que realmente está sosteniendo este mercado. Y este castillo de naipes está apreciando narrativas que van a suceder en los próximos 3 o 4 años, pero que lo estamos apropiando como si fuera para este propio ciclo agrícola. Ese es el gran secreto que, bueno, lo compartimos estratégicamente con quien se arrime, con mucho gusto, pero hay cosas muy puntuales en donde nada más para darles una pequeña probadita, el mercado está pensando que Estados Unidos va a poder mover 20 millones de toneladas extras en grasas o aceites para poder hacer biocombustibles biorrenovables en los próximos 10 años. La película de cómo lograrlo y qué es lo que va a hacer en inversión en Estados Unidos y cómo lo está haciendo es el secretito, porque ahí está lo que está poniéndole precio a este negocio de la soya. Y si lo ves a la luz, muchas estrategias tendrías que estar haciendo porque las cosas no son sencillas para un próximo trimestre, por así decir. Te agradezco mucho este comentario, te pido que no te vayas y le pedimos a la gente que esté mirando el programa que se suscriba al canal YouTube, que nos deje su mensaje y que le avise a un amigo que en este momento está viniendo Gonzalo Augusto de la Bolsa de Córdoba, que ya lo voy a presentar y que seguramente nos va a dar un pantallazo de cómo está la región. ¿Cómo está, Gonzalo? Buen día. Hola Salvador, buen día, ¿cómo están? La primer pregunta general, después lo vamos a dejar a Carlos y Antonio que también te pregunten cómo estás viendo la producción, cómo están viendo, digamos, que haya impactado estos fenómenos climáticos sobre la provincia de Córdoba. Bueno, la verdad que tuvimos un enero bastante complicado. Primero, bueno, como todos saben, la ola de calor que atravesó todo el país, obviamente, y que después nos vino la lluvia a partir de la segunda quincena de enero, donde registramos desde mínimos de 40 milímetros a 200 milímetros en la provincia, una gran variabilidad. Y estas lluvias que no fueron homogéneas, algunas fueron con caída de granizo, entonces todo eso hizo que no tuviera el mismo beneficio para los cultivos en las distintas zonas de la provincia. Lo principal que fue afectado en Córdoba fue el maíz temprano, que representa aproximadamente el 27% de la producción cordobesa, que ya estamos hablando en Córdoba, y ayer ya sacamos ese dato, de una pérdida de 340.000 hectáreas de maíz que ya se perderían, que si lo estamos trasladando a número de producción, estamos hablando entre 2,9 3 millones de toneladas de maíz menos. Y la verdad que es una lástima porque cuando nosotros teníamos el área sembrada estimada para esta campaña, era un área récord, que nos iba a poder permitir alcanzar con rendimientos promedios cerca de 25 millones de toneladas. Pero bueno, las condiciones la verdad que fueron bastante adversas, como te decía, para el maíz temprano y ahora el maíz tardío, que es el que sigue en carrera, que está en mejores condiciones, pero también fue bastante golpeado. Incluso hay lotes que todavía no se sembraron, que se van a sembrar las próximas semanas y que pueden llegar a ser afectados por por algunas heladas que se den, entonces eso también podría llegar a afectar. Y lo que es soja también estuvo complicada, no tanto como maíz, si bien las sojas tempranas fueron afectadas, pero nosotros estamos acá viendo una pérdida de 100.000 hectáreas, que es relativamente poco comparado con las 3,8 millones de hectáreas que se han sembrado. Así que bueno, hay que seguirlo de cerca esto, porque la soja no fue tan afectado. Sin embargo, el estado general, tanto de la soja como del maíz, hay un gran porcentaje que está entre el 28 y el 30%, que está entre regular y malo a la fecha. Carlos. Gonzalo, en ambos casos estás previendo, más allá del aumento que está en área sembrada, que en definitiva la producción hoy por hoy ya está por debajo de lo que fue la 2021. Sí, seguramente va a ser así. Lo que es maíz, el año pasado habíamos tenido una producción récord cercana a las 24 millones de toneladas, y hoy con estos datos todavía no tenemos datos de rendimiento, y esto es a diferencia de las otras zonas del país, donde tenemos el 83% más el 78% del maíz que se siembra de manera tardía, entonces todavía no tenemos referencia de rendimiento por parte de nuestros colaboradores.
pero tomando un año relativamente promedio, estamos hablando de 19 millones de toneladas. Obviamente hay que ver cómo sigue la campaña, todavía falta bastante, así que, pero ya de por sí vamos a tener una producción sensiblemente inferior, y en lo que es soja también, donde principalmente nosotros no reportamos, como les decía antes, tanta pérdida de área, pero sí hemos tenido reportes de pérdida de rendimiento por las altas temperaturas, por granizo, por viento fuerte, que también le hizo caer muchas vainas a las plantas, entonces también eso hizo que se vea reflejadas las pérdidas de rendimiento. Entonces ahí también vamos a tener una menor producción seguro. Creo que no va a ser tan mala, principalmente lo que es maíz, como las otras zonas del país, donde el porcentaje de maíz temprano es más elevado, debido a esto que el tardío se pudo sembrar y tiene unas reservas hídricas mejor. Pero bueno, no vamos a tener una campaña como las 2 o 3 pasadas que venían bastante buenas. ¿Antonio? Bueno, seguí vos, Carlos. Déjame hacer una pregunta más para terminar con Gonzalo. Gonzalo, decime una cosa, eso implica dos cosas, además de pérdidas de cosecha, demoras en el ingreso de la mercadería, pues estamos hablando del maíz de segunda o maíz tardío, y la soja también va a entrar más tarde. ¿Hay reservas en Córdoba para abastecerse para el consumo en los próximos meses o está faltando maíz? Bueno, esos datos a nivel provincial es muy difícil tenerlos, pero de acuerdo a la campaña que tuvimos el año pasado, que fue muy buena, podría ser, pero también tenemos al lado exportador que están siendo récord y las compras están llegando a volúmenes récord en esta fecha, entonces también puede llegar a estar comprometido. El maíz temprano, o sea, como le decía, va a estar bastante comprometido, que lo empezamos a cosechar en abril aquí en Córdoba, y ya ese maíz tardío que entre en julio, agosto, va a haber que puede llegar a haber algún problema logístico donde tengamos que capaz que importar maíz de otras provincias para abastecer a las distintas actividades. Así que bueno, eso vamos a tener que ir siguiéndolo en los próximos meses de acuerdo a cómo va evolucionando la cosecha. ¿Antonio? Hola, te pregunto muy rápidamente si te quieres animar a dar un pantallazo global, y si tuvieses que dar una estimación de cosas como cultivo Argentina y dar una idea en donde crees que puedas estar con ideas productivas para soya y para maíz. A esta altura del juego, ¿te animarías a hablar alrededor de todo lo que pasa a nivel nacional? Y a nivel nacional nosotros, o sea, podría dar mi opinión respecto a esta cosecha que, bueno, lo que es soja que viene bastante floja a nivel nacional, el maíz que vamos a tener una menor producción, y lo que yo estoy pensando, mirando más hacia el futuro, es lo que podríamos ver a la planificación de la campaña 22-23 respecto a el tipo de política que se puede llegar a implementar y que puede llegar a impactar en las decisiones de siembra. Hoy nosotros, hablo de Córdoba, pero a nivel nacional eso también se refleja, de tener área de maíz récord, con producciones muy buenas, y también lo que pase con el trigo durante esta nueva campaña invernal, cómo puede llegar a impactar la política en este nuevo contexto y cómo puede llegar a hacer cambiar las decisiones. Si bien en los últimos años se le reimplantaron los derechos de exportación al trigo, al maíz, pero ese diferencial con la soja siguió estando y permitió que aumentara el área. Hay que ver y hay que estar atentos qué es lo que puede llegar a pasar en este año, en este nuevo contexto, luego del acuerdo. Tenemos un contexto, creo que político y económico nuevo por delante. Se han tomado algunas medidas como los volúmenes de equilibrio que ya empiezan a impactar en el mercado de granos. Así que me parece que hay que seguir esas variables económicas y políticas que nos pueden llegar a afectar, porque creo que la decisión del productor siempre es sembrar y ir para adelante. Así que bueno, creo que podemos llegar a tener un escenario complejo por ese lado y hay que seguir. Bueno, Gonzalo, dale, sí. Nada más, Gonzalo, te agradezco mucho, pero déjame empujarte un poquito más al balcón, a ver si te dejas. Y yo soy más mercenario, soy acá viendo trading y tal. Y te digo, bueno, Argentina, 42 millones de toneladas de soya en producción global, ¿más o menos? Para mí vamos a andar por esas 42 millones de toneladas. O sea, creo que las podemos llegar a alcanzar. En Córdoba, yo me reflejo mucho lo que pasa acá. O sea, si bien
tuvimos bastante complicado. Esta lluvia los últimos días puede llegarle a dar un empujoncito y que no sea tan mala como esperamos. Así que yo creo que eso es importante, y lo que pasó en la segunda quincena de enero fue un respiro y va a hacer que yo creo que las cosechas a nivel nacional, y también reflejando lo que pasa en Córdoba, porque es la realidad que tenemos nosotros y la realidad de Santiago del Estero, La Pampa, Tucumán, que nosotros también relevamos, le ha dado un respiro, y creo que va a hacer que la campaña no sea tan mala como podría haber sido de no darse estas lluvias. Gracias. Bien, Gonzalo, sabés que el único cordobés por adopción soy yo acá, porque estos dos, digamos, son no son de esa tierra mediterránea. Te hago una pregunta, vamos a poner el dedito en el ventilador. ¿Cómo viene el maní y cómo viene la competencia del maní con la soja y el maíz en cuanto a extensión de área? Sé que mucha gente, ante el buen volumen que tiene el maní no tiene retenciones hoy, le está ganando espacio a los otros cultivos. ¿Es así como lo ven desde la Bolsa de Comercio de Córdoba? Bueno, el maní es un mercado bastante particular en eso, y el área generalmente no aumenta mucho año tras año. La verdad es que son 25, 26 empresas generalmente que manejan lo que es gran porcentaje del área de maní en Argentina y principalmente en Córdoba. No genera grandes aumentos, y lo que viene en términos de precio, como vos decís, también que no tenga derecho a exportación, viene muy bien, le da un respiro, una economía que es importantísima para la provincia de Córdoba y para lo que mueve en el sur de la provincia por todos los empleos que genera. El 100% del maní que se siembra y se cosecha en Córdoba tiene algún proceso de transformación que da trabajo, que se industrializa y que se exporta. Así que es una cadena importantísima. Y respecto a las condiciones de cómo viene el cultivo, está bastante bien o mejor de lo que es la soja y el maíz. No tuvo tantos problemas, si bien algunos lotes afectados, pero se viene desenvolviendo mejor. Respecto a la competencia por área, también está el tema de la rotación de los cultivos, que se respeta bastante en Córdoba. El maní generalmente se hace cada 4 años, entonces por una cuestión de erosión del suelo, entonces se respeta bastante. Y como te decía, no hay crecimiento muy grande de área, y para que se den una idea, en Córdoba se siembran aproximadamente 350, 370 mil hectáreas de maní, cuando entre soja y maíz estamos hablando de más de 7 millones de hectáreas. O sea, si bien es muy importante, pero en relación a estos cultivos pierde un poco de relevancia, pero lo que aporta la economía de la provincia por su valor, obviamente uno de los complejos que tenemos económicos más importantes en la provincia. Carlos. Sí, vos sabés, Salva, y no lo quiero meter a Gonzalo en el lío, pero acabás de tocar un tema que algún día tenemos que desarrollarlo un poco más, que es cómo hizo el maní para lograr el beneficio, entre comillas, que tiene de no tener derechos de exportación, el lobby que hizo, quién lo hizo, pero además de eso es un buen ejemplo, por lo que decía Gonzalo, de lo que puede pasar cuando un cultivo, empezando por lo básico, que es la producción primaria, se puede desarrollar con, entre comillas, más libertad que el resto, y todo lo que genera como actividad de derrame, ¿no? Y creo que el maní, porque el maní ya está en la provincia de Buenos Aires, no es que se quedó en Córdoba. Y acá el tema que tendremos que replantearnos algún día es también la competencia que el maní genera en un tema que no es menor, que es el costo de los alquileres. Y yo le quería preguntar a Gonzalo si está viendo que para la campaña 22-23 la intención de los productores es aumentar la superficie o quedarse tranquilo esperando a ver qué pasa con las decisiones del gobierno. En lo que respecta a maní. Sí, sí. No, en general. Y yo creo, o sea, el área se va a mantener, lo que puede haber es un intercambio en el área de cultivo, o sea, que se siembre más soja en detrimento de maíz. Yo creo que puede venir por ahí. Lo que sí obviamente puede llegar a afectar, y más en el contexto climático que tenemos, es el área de trigo en la campaña que viene. Nosotros el año pasado habíamos tenido una muy buena área, pero no fue tan buena la campaña en términos productivos, y ahora yo creo que ese es el tema ahora a seguir, de que puede llegar a caer el área de trigo. Lo que es maíz y soja puede haber un intercambio. Y algo que me gustaría agregar ahí, Carlos, en lo que decía, estamos hablando del maní, pero también otra de las industrias que había experimentado un crecimiento muy grande fue el garbanzo, que se llegaron a sembrar casi 60.000 hectáreas, después cayó porque los precios, la verdad que se golpearon bastante, bajaron muchísimo, pero se había desarrollado toda una industria de procesamiento alrededor del garbanzo muy importante.
Así que bueno, esperemos que esa situación se revierta, ya los precios empezaron a aumentar y que por lo menos le dé una alternativa al productor ahora en lugar de sembrar trigo, que pueda sembrar garbanzo, por lo menos lo que es el norte de la provincia de Córdoba. No sé si está dentro de tu competencia, pero digo, como un estudioso del mercado, pero es cierto que se puso caro el insumo del trigo. Sí, sí, creo que ya eso es lo que sabemos todos y ese también puede llegar a ser una limitante al margen de algún tipo de política que afecte el precio. Todo lo que son los fertilizantes nitrogenados, fosforados, tuvieron aumentos, casi se duplicaron en dólares en el año. Entonces eso también puede llegar a generar una respuesta negativa en cuanto a la intención diaria para la próxima campaña. Sí, lo mismo Salva, maíz soja, Carlitos, ¿no? Sí, sí. Salva, Entre, Carlitos, entre. yo nomás decir una Métase. cosa. Sí. Acaban de asesinar al maní con el comentario que acaban de hacer. ¿Por qué? No tardan en caer las retenciones. Lo último que deben hacer es ponerlo en el radar. Ah, No, no. quédate tranquilo, Antonio, que está bien custodiado el maní. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo que de 0% no sale, lo tenemos todo controlado, quédate Está todo tranquilo. bajo control, Antonio. Está todo perfecto, querido, no, lo tenemos perfecto. Gonzalo, si no te quedó alguna pregunta, Carlos? No, está bien. Bueno, Gonzalo, te agradecemos muchísimo, un amplio informe de todo lo que acontece en la provincia de Córdoba. Lo que yo escucho, digamos, a veces por allí es que, digamos, bueno, el norte está muy bien, que siempre lo escuché, digamos, con problemas. Hoy el norte está con muy buen nivel de lluvia y el sur también está con nivel de lluvia. El tema está medio en la franja media, ¿verdad? Sí, así es, Alba. Cuando vos ves lo que es el norte, tuvieron muy buena lluvia. Acá está el gran porcentaje de tardío, entonces también por eso pueden llegar a estar mejor. El sur también venía bastante relegado, pero había tenido lluvias antes y ahora con este nivel se acomodó un poco. Y el que está complicado es la franja central y lo que es el norte de Unión y Marcos Juárez. Esa zona venía bastante, con los niveles bastante complicados por lo que es lo normal en esa zona, que es donde están los tempranos y es donde estuvieron los más afectados. Seguro. Gonzalo, un gran Alba, abrazo. déjame Sí. que me acordé de una. Dale. Que me Sí, acordé por de favor, una. por favor. Que dale. no lo quiero meter en lío a Gonzalo. No, pero no lo esta metá, la puede por favor. Esta la puede contestar. ¿Cómo cayó el discurso del gobernador del 1 de febrero en la apertura de sesiones del Congreso de Córdoba? No debería contestar esa pregunta yo, pero creo que todo lo que vimos fue un discurso que apuntó al unitarismo desde el gobierno nacional y pensar en una mirada más federal. Igual después ya cada análisis lo hará cada sector en particular, pero no me corresponde, Carlito, eso. Gonzalo, un fuerte abrazo y nos reencontramos pronto por Córdoba. Muchísimas gracias por haber venido aquí a Abrazo, Comité de Gonzalo. Crisis. Chau. Muchas gracias, un abrazo para todos y gracias por invitarme. Nos vemos acá. Nos vemos. Adiós. Bueno, tengo ahí a la producción que ¿está Cristian Buteler o no? Antonio, Sí, mientras sí. el gordito sigue buscando Bueno, ahí. no, ya, ¿Viste, dale. ¿Viste el informe ayer de la Bolsa de Buenos Aires sobre las estimaciones? Sí. Y ahí tenés alguna estimación. Fíjate que tenés una estimación de que si la sequía sigue como está hasta ahora, moderada, dicen que va a ser 42 la de soja. Ahora fíjate que si es severa se va a 37. Y Sí, después sí. hay una proyección, miralo porque es un informe bastante bien hecho, hay una proyección sobre los ingresos. Bien, Y vos sabés que en función de los precios esperados, y con 37 se espera una suba de precios más importante que compensaría la caída de volumen. Atención con esto. ¿y en maíz qué dice la bolsa de cereales? Yo no lo vi el informe. El maíz baja de 57 a 49 con sequía moderada y a 44 con sequía severa. Bien. Pero la suba de precio de maíz no compensa la caída en producción. En cambio, a nivel de ingresos para el Estado, vía derechos de exportación, vía exportaciones, pero en el caso de la soja sí la compensaría y tendrían más ingresos por derechos de exportación si la cosecha es más baja. Fíjate vos qué cosa particular por la suba del precio. Bien. Eso yo lo encuentro fantástico, pero optimista, porque necesitas ayuda del exterior y ahí es donde viene la pregunta que sigue. ¿Qué es lo que sostiene el precio de la soya en internacionales? Y la situación va a cambiar. No vas a mantener primas inversas en Brasil mucho tiempo y necesitan los brasileños exportar soya. Si los norteamericanos se acercan, van a debilitar y van a traer todo abajo. Ahora, obviamente que no te va a quedar Argentina como una isla, necesita derivar harina, necesita derivar aceite y hay que buscar competitividad. No sé si el precio se va a quedar aquí todo ese tiempo.
Bien. Por eso te lo preguntaba, porque yo pienso algo bastante parecido a tu razonamiento. ¿Sí? O sea que los dos son bajistas, digamos, para la soja. Y Bueno, A por ahí ver, viene. ahí te va. En este momento, Estados Unidos está poniéndole precio a la soya como si fuese a perder o necesitase retener cerca de 8 millones de toneladas de inventarios finales. Estas 8 millones de toneladas responden básicamente al incremento de molienda que anunció Estados Unidos con 3.000 millones de dólares de inversión. Pero esto no sucede este año. Y entonces, esto es para más adelante. Y de bien. todas maneras, para cuando estemos ya cansados de escuchar cómo derriban la estampa productiva brasileña, nos vamos a dar cuenta de que no importa tanto cuánto cayó la producción, lo que va a importar es cuánto van a exportar. Y ahí van a tener cuando menos 85, 86 millones de toneladas, le surte la tienda china, no tendrás que ir a Estados Unidos, y Estados Unidos de todas maneras tiene que exportar el estoque de balance. Entonces hay muchas cosas que acomodar hacia adelante. El día de hoy no nos vamos a poner en contra, el mercado está queriendo hacer su rally, vamos todos ahí felices. En algún momento cuando ya te digan, oye, fue terrible, fue malísimo, Argentina fue malísimo, Brasil, todo el tema, hay muchísima prima que está jugando aquí nada más a la economía del clima, que no tiene más oficio más que jugar esta volatilidad, que cuando le quiten la fiesta se va. Eso es así de fácil, le vas a quitar ese etiquetado. Así es de que hay muchas cosas que ver hacia adelante y una presión inflacionaria brutal. Ve a Brasil y pregúntale a los polleros y a los que están haciendo cerdo cómo lo está yendo con márgenes. Es imposible tragar a estos niveles proteínas y hacer conversiones alimenticias fáciles en toda la región, por no decir en todo el mundo. Esta situación en algún momento el consumidor, que somos todos nosotros, la tenemos que reprochar en las góndolas y el cambio de hábito alimenticio se está dando. O sea que estás a favor de las ensaladas. Ya te veo, ya te veo. Ya te veo. Ya te veo. Ya vas a venir. venir. De trabajar más para que no deje el bife nunca, pero eso no va a pasar. Comer forraje no es lo mío. Bueno, vamos a seguir en la dinámica del programa. Si no lo estás mirando o si lo estás mirando, avisale a alguien que lo mira, suscríbete al canal de YouTube de Agroeducación y si querés hacer una pregunta, yo aquí tengo el chat para hacerla. Vamos a presentar a nuestro amigo Sebastián Camba de FMC. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. Hola Salva, buen día. Bueno, buen día a todos. Gusto saludar a todos y gracias por esta invitación. No, por favor, yo te hago la pregunta general y ya después entra Carlos y Antonio si lo desea. ¿Cómo estás viendo el mercado de los insumos? Un mercado, digamos, con mucho estrés, digamos, por lo que sucede en el mundo, por lo que sucede en materia de precio. ¿Qué pantallazo general nos podés dar? Bueno, bien lo dijiste, Salva, es un mercado hoy está realmente altamente volátil y con incertidumbre. Hemos tenido en estos últimos 6 meses una volatilidad en precios muy grande, con subas importantes, empujado por distintos factores. Quizá no digo nada nuevo, pero la logística ha sido uno y el costo energético. China, que es el principal productor de químicos de nuestra industria, no solo está teniendo restricciones de uso de energía, sino también aumentos. Es decir, esta mezcla de variables que está haciendo realmente está aumentando los costos de fabricación, por ende están aumentando los insumos. Esta tendencia, se mantuvo hasta los primeros días de enero, principalmente en aquellos productos de mayor uso. Hay una leve tendencia a la baja, pero también convengamos que en este momento China está prácticamente cerrado, no están tomando posiciones de compras nuevas, están, obviamente en el invierno, vendrá el Año Nuevo chino y también restricciones ahí deportivas, olímpicas que se van a dar en breve. Es decir que para los próximos meses, ¿cuál es la tendencia, Salva, para alertar un poco principalmente a los productores? Hay una cierta incertidumbre de abastecimiento, con lo cual el mercado en 2021, es cierto, creció casi 15%, pero tengamos en cuenta el aumento de precios, es decir, en volumen no tuvo un crecimiento tan grande, es decir que algunos distribuidores básicamente y productores tomaron posición, viendo un poco este panorama, pero esa es la gran incertidumbre que tenemos todos, ¿no? Si va a alcanzar principalmente, sabemos que después de la cosecha vienen los barbechos y viene el trigo. Si hay un consejo que tendría que dar a los productores es, aprovechando también un poco el precio de los granos, empezar a por lo menos tomar posición de aquellos insumos que seguramente sabemos que vamos a utilizar en los próximos 6 meses. Carlos.
Decime una cosa, comparado con lo que pasó en el 2021, ¿crees que la provisión de insumos va a ser la adecuada durante el 2022 o el tema de la importación va a seguir estando muy complicado y eso hace que también, siguiendo tu consejo, lo mejor que puede hacer hoy el productor es asegurarse los insumos? Mira, Carlos, hay dos cosas ahí. La primera, nosotros tenemos el factor externo, que lo acabo de explicar, con lo cual yo hace más de 20 años que estoy en esto. Siempre hubo algún ruido de tendencia de que va a faltar algún insumo y sinceramente en estos 20 y pico de años puede haber faltado algo o haber demorado el ingreso, pero no afectó. Es la primera vez y con conciencia te digo que estoy viendo un cierto riesgo de abastecimiento por las variables que te dije. Y no nos olvidemos también de la variable local. Nosotros tenemos las licencias de importación, sobre todo de productos terminados, que es una restricción que tenemos hoy para importar, y eso está haciendo que los productos demoren su ingreso y muchos otros no están teniendo la aprobación, nosotros las empresas en general, es decir, estamos tratando de traer tecnologías al país para importar ingrediente activo y que no tengamos restricción, pero eso lleva tiempo de registro, tiempo de conseguir producción local, no es una decisión que se pueda tomar en el corto plazo, lleva tiempo, lleva más de 1 año y medio, 2, implementar eso, y ese también es un factor que puede afectar ahora el primer semestre. O sea que, siguiendo a tu pregunta, creo que es momento de empezar a mirar, insisto, hablo también del rubro fertilizante, de empezar a mirar y tomar posición, al menos para los próximos 6 meses. Vos, una pregunta, Carlos, te interrumpo. Vos hablaste del tema logística. Aquí hay como una sensibilidad de que cuando baja un precio en el exterior, creen que automáticamente va a bajar aquí en Argentina. Por esa logística, ¿cuál es el delay entre que bajen insumos en el exterior y llegue la baja al país? Mira, Salva, vos hacete esta idea para hablar un poco del lead time del producto. Hoy yo decido tomar una posición de compra. El promedio histórico, yo tengo entre 40 y 45 días de barco. Hoy está haciendo 90. De eso, imagínate que ya estamos casi al doble de tiempo de lead time esperando un activo. Y de ahí, imagínate que la capacidad productiva que tiene nuestro país para producir los insumos, no están sobrando las plantas. Entonces, lo que se hace un tiempo normal de 30 días para producir un producto, hoy tenés que hablar de 30, 45 y hasta 60. Entonces, todo esto, por eso hablé un poco de las variables, está haciendo que el mercado tenga algún faltante y sabemos los momentos de uso. Acá el productor, hay productos que pueden esperar la aplicación y otros que no. Hay decisiones que el productor toma de siembra en función de los precios, de la humedad, del pronóstico, de rotación, de todo lo que ustedes saben mejor que yo. Y el productor tiene que tomar decisiones, entonces no es lo mismo pensar si vas a sembrar un maíz, vas a aplicar una tracina, si puedes aplicar un metsulfurón temprano, cuál es esta estrategia. Entonces, tengamos en cuenta que hoy los tiempos de demora que estamos hablando de logística, además del costo, que es un impacto enorme y lo estamos viendo en precios, es el tiempo. Y sabemos que el tiempo en nuestro sector, cualquier demora en decisiones va a rendimiento. Ese es el punto. Carlos. En el esquema que estás planteando, Seba, ¿cuál es el insumo que está más en riesgo hoy de que podríamos tener eventuales faltantes si esto no se soluciona? Principalmente, Carlos, cuando uno ve nuestro mercado, el 70% es herbicidas. Hablemos de herbicidas selectivo, no selectivo, preemergente. Pongamos todo en la misma bolsa, ¿no? Y esto es un plomo porque los herbicidas, viste que en general, miremos el glifosato. Hoy el glifosato está costando $13 más o menos el ácido en China, contra 4,50 que estuvo en la primera etapa del 2021. Cualquier decisión de compra que hoy tomás vos como empresa, nosotros no comercializamos glifosato, ya hoy está a valor alto. Entonces ninguna empresa quiere tomar posición a valor alto, porque también los insumos como suben, los históricos bajan. Yo creo que hoy la volatilidad mayor está en herbicidas, principalmente en nuestro mercado es herbicidas. Entonces, quizá hay que hacer el número muy fino, el productor debería trabajar muy fino en el número, planificar, como creo que lo hacen muchos, y sabemos que nuestro productor empuja y cuando toma una decisión avanza y no mira quizás al detalle muchos factores.
pero sí analizando bien el número, en este caso hay en este primer semestre, principalmente mirando herbicidas, que creo que son los más afectados, hay que tomar alguna decisión, al menos, digo, no comprar para la segunda etapa del año, pero sí al menos para la primera. Te hago una pregunta desde el punto de vista comercial, no sé si digamos te abarca a vos también, pero digo, las líneas de financiamiento siguen vigentes, están vendiendo a plazo, toman cheque, digamos, se venden pesos, ¿cómo están vendiendo? A partir de todo este ruido del acuerdo con el fondo, de la posibilidad de suba de tasa y todo eso, ¿no? Nuestra industria, Salva, se mueve básicamente, son ventanas que el productor va tomando posición. Hay momentos que utiliza el grano, hay momentos que utiliza las líneas de crédito que le ofrecen los bancos, hay momentos que se utilizan las SGR, por ejemplo. Lo que pasa que ahí el productor, principalmente ahí, va mirando las tasas y obviamente la incertidumbre, y no te lo voy a decir a vos, de la devaluación siempre está. Entonces, hay una tendencia clara primero de ocupo todos los pesos que tengo en crédito y después empiezo a ver qué hago con mis granos. Entonces, hoy la industria financia, las tasas están altas, sinceramente. Hay algunos bancos que ofrecen algún descuento altas. No soy especialista en el tema financiero, pero bueno, uno mira tasas y es alta. Entonces, muchas veces estas liberaciones de créditos que tienen las líneas, los productores, hablo de cheques para especificar o tarjetas, se van liberando pasada la cosecha. El productor tiene que cosechar, cubrir las deudas y ahí se liberan las líneas de crédito. O sea que en esta primera parte del año principalmente se miran los granos, por eso es importante los precios, creo que los precios están firmes, y a partir de la segunda etapa del año es donde se empiezan a reabrir las fuentes de financiación en pesos. Y están vigentes, nosotros tenemos también opciones para eso. El tema es que la industria nuestra está dolarizada y el valor que tienen los insumos hoy, cuando uno lo transmite a las líneas de pesos, se termina muy rápido, esa es la realidad. Pero el productor las maneja bien y siempre han sido una herramienta fuerte para tomar decisiones de compra. ¿Cuánto está vinculado el precio del insumo al precio del producto? Es decir, si se produjera una baja en el precio del producto, ¿es posible esperar automáticamente una baja en el precio de los insumos o la independencia es total? Siempre lo importante acá, Carlos, son los delays. Por eso imagínate que la industria nuestra toma posición entre septiembre y octubre para el primer semestre del siguiente año. Que ahí está el punto que yo te decía que veo con riesgo. Esa toma de posiciones entre septiembre y octubre, en un mercado totalmente alcista de compra afuera, donde particularmente son valores que no estábamos acostumbrados a ver desde hace tiempo. Pongo el ejemplo del glifosato de un $13 el ácido, es decir, casi 3,5 veces de lo que cuesta habitualmente. Muchas veces las empresas que tienen que tomar decisiones es un momento crítico, pues decir, bueno, tengo que tener producto para la campaña, pero me asusta el nivel de precios que tiene. Y con todo el lead time que hablé, que son prácticamente más de 120 días, cualquier cosa puede pasar en la China que los insumos bajen. Entonces, el poder de reacción que vos tenés como mercado local, por los tiempos, no tenés reacción en menos de 120 días. Entonces, quizá los precios empiecen a bajar en China, pero aquel que haya tomado posición local de producto va a querer sostener al menos un margen. Pero me parece que el punto crítico acá está para darle la información al productor que miren el primer semestre. No estoy alertando quizá de julio en adelante, pero miren el primer semestre para al menos asegurarse los productos que van a utilizar. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por este contacto. La verdad que es muy importante el panorama que has trazado, digamos, las perspectivas del sector y ese delay que hay entre lo internacional y nacional y tratar de tener el producto para lo más importante que sabe hacer el productor, que es producir, producir y producir. Muchísimas gracias y un gran saludo a toda la gente de FMC. Gracias a ustedes como siempre. Un gran saludo a Carlos, a vos, Salva, a todo el equipo ahí de Comité Agroeducación, grandes amigos. Gran abrazo. Abrazo. Bien, un abrazo, Seba. Antes de seguir, vamos a presentar, según lo que me dice el director, el auspicio del señor Carlos Echepare.
Bueno, te cuento rápidamente que hoy por la mañana, digamos, cuando me levanté, porque ayer no lo vi en la última hora de la noche, me encontré con que el Banco Central República Argentina emitió el día 28 de enero 122.000 millones de pesos. Esos 122.000 millones de pesos se lo dio a la tesorería y la tesorería creo que con esa plata compró los 1.100 millones de dólares que le va a terminar pagando al Fondo Monetario Internacional. Ya impactaron más de 700 en las reservas y van a impactar otros 300 más el viernes que viene, con lo cual estamos en un escenario de muy poca escasez de dólares, o sea, muy pocos dólares, las reservas están muy negativas y bueno, se abre un compás de gran duda respecto de todo lo que tiene que ver con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy mucha gente, digamos, califica, como complicada la negociación que hizo Guzmán. ¿Por qué la plantea como complicada? Bueno, porque si no hubiese pagado, podía negociar. Hoy, que ya hizo todos los pagos y a Argentina le tienen que devolver la plata, la pelota está más del lado del Fondo Monetario Internacional. Guzmán, que dicen también que se ha logrado el malestar, logró lo que no logró nadie, digamos, o sea, Georgieva, Cristina y Alberto están molestos con él. Parece que ahí no hay una grieta, respecto de su actuación. Y lo otro que sobrevuela en el mercado, más allá de todas estas críticas, ayer a partir de una nota en ámbito financiero, luego lo manifestó Infobae, yo llegué a alguna fuente del Ministerio de Economía que también me afirman lo mismo, dicen que podría haber un desembolso de dinero en efectivo, o sea, el programa con el fondo era de 57.000 millones de dólares, se desembolsaron 44.000 y podría haber un desembolso efectivo adicional que vendría a calmar a los mercados. También Guzmán está en Rusia en este momento. Rusia tiene reservas por 600.000 millones de dólares. Dicen que va a contribuir con un crédito para Argentina. Guzmán, después de la visita a Rusia, vuelve al país para seguir las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y Alberto Fernández en China va a pedir dos cosas: la ampliación del swap por 5.000 millones de dólares y mejora en las tasas para usar el swap. Porque vos cuando usás el swap te cobran. Entonces lo que haría es tratar de, bajar los costos de poder utilizar ese swap. Con lo cual, a ver, si todo sale de maravillas, el dólar blue se tiene que caer. Si todo sale mal, el dólar blue tiene que subir. Y en verdad, estamos en una incertidumbre muy grande respecto de todas estas noticias que estamos manejando. Salva, antes de tocar otro tema, aclarame una cosa: los 25.000 millones de dólares del swap de China son los mismos que en su momento anunció Néstor, después anunció Cristina, después anunció Macri, ahora anuncia Alberto. Es la misma plata de siempre, que se va usando de a poquito, ¿no? Y parecería que sí, pero si te parece, se lo preguntamos a Cristian Buteler, que dice que ya lo tenemos. Cristian, ¿cómo te va? Buen día. Salvador Di Stefano te saluda. Buenos días, Salvador, y buenos días para toda la mesa ya. Bueno, no sé si escuchaste el comentario, pero nos gustaría que nos hagas un resumen de qué es lo que estás viendo vos en cuanto a esta relación de Argentina con el FMI y cómo se vienen desenvolviendo las negociaciones. Bueno, en principio yo creo que fue la mejor opción, ¿no? Acordar siempre es mejor que haber ido a un default, lo que nos hubiese provocado que todas las variables hubiesen volado por los aires. Inflación, dólar, pobreza, absolutamente todo hubiese realmente volado por los aires. Entonces, desde ese punto de vista me parece que es importante marcar que eso es bueno. Y después hay que ver las metas. Y las metas que anunció Guzmán hasta ahora realmente no son metas muy difíciles. A ver, cerramos un 2021 con un déficit fiscal primario entre 3 y 3.1% del PBI. Pedir que el 2022 sea un 2,5, ya con menos gasto de COVID, con más reactivada la economía, no me parece gran cosa. Bajar la financiación monetaria, ¿sí? O sea, bajar la emisión al 1% del PBI, me parece también interesante. Para eso van a tener que subir las tasas, que también es otra parte de las metas. Por lo tanto, a mí me parece que el fondo
esta vez ha sido mucho más laxo que en otras veces en sus acuerdos con la Argentina, ha puesto medidas que son alcanzables, lo que obviamente no quita que vamos a tener que trabajar para alcanzarlas. O sea, no son cumplibles automáticamente. El gobierno va a tener que hacer algunos ahorros, por más que hoy dice que no hay ajuste, la realidad es que va a haber ajuste, algún ajuste tiene que haber. De hecho, el déficit fiscal tiene que ser menor y eso ya de por sí marca un ajuste, porque no es que todo va a poder venir por el lado del crecimiento de la economía. Y bueno, eso va a ayudar, ¿sí?, a un año 2022 que a nivel internacional me parece que va a ser un poco más complicado, porque no vamos a tener, digamos, los excelentes precios de la soja que tuvimos el año pasado, el excelente cosecha que tuvimos el año pasado, las tasas americanas subiendo, va a tener su impacto en las economías de la región, así que creo que en un año que el viento de frente va a empezar a recibirse, las metas del Fondo Monetario fueron acordes a lo que Argentina puede cumplir en este momento. Carlos. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Va a pasar, mañana se va a cumplir una semana del anuncio. ¿Crees que el mercado finalmente ahora lo está mirando cada vez con más desconfianza? Mira, la verdad que el mercado me parece que estaba bastante jugado a que no había acuerdo, ¿sí? Luego, el acuerdo, vimos todos lo que fue el rebote de los bonos, lo que fue el rebote de las acciones, los dólares cayendo, salvo el blue, que ayer y antes de ayer subió un poco, y el contado, mientras que el contado con liquidación y el MEP seguían cayendo. Yo creo que el mercado lo va a tomar a bien el acuerdo. Obviamente lo que pasó con Kirchner le pone algo de duda, pero esto va a seguir avanzando y el acuerdo va a salir con aprobación del Congreso o sin aprobación del Congreso, pero va a salir porque es la única opción que tiene el gobierno. Realmente no tiene muchas otras opciones. El mercado a la Argentina, creo que después de la experiencia que hemos tenido, sobre todo en el 2018, creo que le va a pedir resultados, ¿sí? O sea, no va a ser como en otros momentos donde con la noticia simplemente ya el mercado reaccionaba de una forma muy positiva y se daba vuelta y cambiaba la tendencia. Hoy tenés reacciones, pero una vez que esas reacciones pasan, obviamente el mercado va a querer ver resultados, va a querer ver el acuerdo final, lo va a querer ver aprobado, va a querer ver el detalle, la letra chica, y después va a querer ver los cumplimientos. Desgraciadamente, la desconfianza que hay sobre la Argentina, bien ganada la tenemos, es muy alta. Entonces, a partir de ahora vamos a tener que demostrar mucho más antes de que el mercado nos empiece a dar la derecha. Cristian, una consulta, no te pido tampoco a la bola de cristal, ni mucho menos, pero todos estamos esperando en el mercado qué pasa con el tipo de cambio oficial. El año pasado subió el 22%, la inflación fue del 50%, hay una presión, digamos, porque la brecha invita a no exportar y esperar, la brecha, por otro lado, invita a importar rápidamente lo que más se pueda. ¿Cómo estás viendo esta situación del tipo de cambio oficial? Bueno, el Banco Central sacó un documento a fin de año, en diciembre, acerca de que a partir de este año iba a seguir el ritmo de la inflación. Ya el primer mes no lo cumplió, ¿sí? El primer mes tuvimos una suba del dólar oficial del 2 y pico % frente a una inflación que se está hablando arriba del 3,5%. Yo creo que ya no tiene margen para hacer lo que hizo en el 2021, ¿sí? En el 2021 lo pudo hacer porque la devaluación que veníamos sufriendo desde 2018 hasta el 2020 le dio margen para hacerlo. Hoy ya no, y creo que va a tener que aumentar la velocidad de la devaluación del dólar. Eso obviamente va a traer más presiones inflacionarias, pero puede llegar a ser compensado con una menor inflación. En cuanto a las brechas, bueno, un poco como vos habías mencionado cuando yo estaba esperándote, o sea, si hacen las cosas bien, las brechas se van a ir disminuyendo, pero no porque vaya a haber una gran devaluación. Yo creo que eso yo lo descarto, no veo para este año, sobre todo si tenés un acuerdo con el Fondo Monetario,
no veo un salto cambiario fuerte. Sí lo veo devaluando, digamos, al ritmo de la inflación. Me parece que eso es fundamental, no tiene otra alternativa. Y si hace las cosas bien, las brechas no tendrían que escaparse. Tampoco es que la brecha va a bajar al 50%, ¿eh? O sea, la brecha hoy está alrededor del 100%, podrá disminuirse a un 80%, pero mientras que vos sigas manteniendo el nivel de cepo que tenés actualmente, la brecha no va a desaparecer ni siquiera frente a una devaluación fuerte, porque si hay una devaluación fuerte, las brechas a las 2 semanas vuelven a colocarse a precios como los actuales. Las brechas son producto de las restricciones, no son producto ni del precio del dólar ni de otra cosa. Mientras vos mantengas estas restricciones, las brechas se van a mantener. Si haces las cosas bien, las brechas pueden bajar, ¿sí? Pero siempre vas a tener brechas. Y estás en un importante estudio, Anker. Yo no estoy en Anker, ¿eh? Ah, no, perdóname. No. ¿Vos estás en...? ¿Dónde estás? Yo trabajo en forma particular como analista, pero no. ¿Y qué estás viendo en materia de inflación? Bueno, la verdad que empezamos el año muy mal, ¿sí? Estamos hablando de una inflación para enero que supera el 3,5% y hasta algunos dicen más de 4%. Creo que si ese es el comienzo, más actualización de tarifas que vas a tener en marzo probablemente, combustibles que tuvimos en el día de ayer y demás, yo creo que el gobierno, si logra bajar del 50% del 2021, se va a tener que dar más que satisfecho, porque ya te digo, si vos comenzás de esta manera, después darlo vuelta es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. Yo creo que la inflación tiene un piso del 40% y vuelvo a como vos planteabas las cosas. Si hace todo bien, va a estar cerca de ese 40%. Si entra a desviarse de lo que debe hacer, va a ir subiendo más. No creo que nos vayamos al 80%, como algunos anuncian, pero vamos a estar entre el 40 y 60% de acuerdo a cómo mantenga, digamos, la economía del gobierno. Carlos, para ir cerrando. Cristian, el acuerdo con el fondo de alguna manera contempla una serie de ajustes. ¿Cuál es la capacidad, ya que está Claudio también ahí escuchando, después Claudio también lo va a responder, pero cuál es la capacidad que tiene el gobierno desde el punto de vista político y para no perder gobernabilidad de hacer esos ajustes hoy? Mira, los ajustes tienen capacidad porque en realidad el problema es que tiene el gobierno es que gasta mucho y gasta mal. Entonces tiene donde recortar sin que sea, digamos, puramente lo social. Por un lado vos vas a tener ya este año un menor gasto por COVID, ¿sí? Porque la pandemia no va a desaparecer, pero va disminuyendo. La actividad va a ir recuperando y eso de por sí te va a bajar como es el déficit. No sé si te lo va a bajar todo lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, pero lo va a bajar. Recordemos que el déficit del 2021 fue la mitad de lo que fue el del 2020. ¿Sí? Y no es que tampoco hayan hecho grandes ajustes ni grandes bajas. Ahora, tocando un poco las tarifas para no tener que pagar tanto subsidio por ese lado, yo creo que tiene margen para bajarlo. No es tanto el ahorro que le están pidiendo, es bajar entre 0,5 y 0,6% del PBI, y para un Estado como el nuestro, que gasta mucho y gasta mal, la verdad que debería tener la posibilidad de hacerlo sin que eso provoque ni una desaceleración en la economía, ni problemas sociales, ni mucho menos. Bien, Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado y por la generosidad de tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Bien, Cristian Buteler, analista financiero, y bueno, ya nos metemos con la parte final del programa con nuestro amigo Claudio Chiarutini. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. No, estás muteado, Claudio, o sea que ahora se va a desmutear y nos va a saludar. ¿Cómo le va, jóvenes? ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por lo de jóvenes, digamos. Bueno. Merecen eso y mucho más.
Usted viene a pasar... Un placer verlo. Usted viene a pasarle un hilván a todo este programa, así que hemos hablado de, bueno, las perspectivas granarias, hemos hablado del escenario internacional con Antonio Ochoa, la gente se sigue suscribiendo y se sigue sumando al programa, se suscribe en el YouTube de Agroeducación, así que el hilván es suyo. Como la política, escuchaste el reportaje recién a Cristian, ¿cómo estás viendo el ambiente político de este acuerdo con el fondo, en donde la bomba, o no sé, digamos, si era algo que vos esperabas, fue la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de Bloque, la llegada de Germán Martínez, un amigo aquí de Rosario, que llega a la presidencia de la bancada justicialista, de la mano, digámoslo, de Agustín Rossi, fue el segundo de Agustín Rossi durante mucho tiempo, y ¿qué panorama se abre político de aquí en adelante? Hay movimientos tectónicos que son de desplazamiento rápido y violento, y hay movimientos tectónicos de desplazamiento lento. Por ejemplo, la arena movediza es de lento desplazamiento. En cambio, un terremoto te mueve una montaña en un instante. Lo de Máximo Kirchner es arena movediza. Es algo que comienza sin una gran crisis, sin nada que genere pánico, pero va a tener efectos secundarios. Ya solo la llegada de Germán Martínez, para muchos es la anticipación de que Agustín Rossi vuelve al gabinete, ya sea como jefe de gabinete o como ministro del Interior. Se torna para Eduardo Hugo de Pedro complicado seguir donde está, como embajador de la Cámpora en Casa Rosada, con lo cual no es casual la elección del santafesino, más cuando el peronismo quería a José Luis Gioja, sobre todo los gobernadores peronistas. Ahora, ayer al mediodía se reunieron durante poco más de 2 horas Máximo Kirchner y Germán Martínez, hablaron de consensos, de trabajo. El santafesino le ofreció al bonaerense una conducción colegiada durante un tiempo como para avanzar y continuar el trabajo. Y Máximo Kirchner le dijo que no, que lo va a apoyar, pero no de una forma activa. Sí queda Cecilia Moró como vicepresidenta del bloque, es una colaboradora muy cercana a Máximo Kirchner, que por eso queda en ese lugar, va a ser la voz y los oídos del hijo de Cristina. Ahora, hoy el trabajo de Martínez es hablar con todo el mundo, hablar con la oposición y con el oficialismo, hablar con todos los diputados y ver qué van a hacer. El discurso es de unidad, el discurso es de seguir trabajando. No hay reacciones violentas, públicas, salvo Moró y algún que otro estrafalario acá. Pero el tema va a ser cuando aparezca en la discusión de los distintos tópicos. Cuando haya un proyecto de ley que defender, cuando haya que tratarlo, cuando haya que sumar los votos. Una cosa es que el bloque esté unido y otra cosa es que estén los votos. Y ahí van a tener un problema. Es muy posible que más de una oportunidad la mitad del bloque no baje al recinto o incluso decida votar en contra de una propuesta. Cada tema va a ser lo que determine la posición de cada legislador. Mientras tanto, te diría que el trabajo de Gerardo Martínez está asegurado y comienza a desarrollarse la agenda parlamentaria, que es el tema principal por tratar. Va a empezarse la semana que viene, está a cargo Sergio Massa de motorizarla y vamos a ver cómo le responden los bloques
Y vuelvo a insistir, cuando tenga que ir un funcionario, si va a ir, y cuando tenga que hablar un diputado, se apoya o no apoya la propuesta oficial. Por ejemplo, la ley de inversiones hidrocarburíferas tiene mucha crítica del Patria. La ley de tema de promoción ganadera tiene muchas críticas del Patria. Con lo cual, cuando se lleva al recinto, vamos a ver, o mejor dicho, a comisión, vamos a ver quién va, quién no va, quién critica y quién no critica. Y después, Germán Martínez va a tener que estar con el poroteo. Va a tener que ver si tiene los votos para aprobar o para rechazar una propuesta que tenga por delante. Claudio, Sí. lo mencionaste al pasar y a mí me queda la pregunta desde hace varios días, porque cuando se habla de Rossi, como bien lo decís vos, hasta podría ser jefe de gabinete, que se suma a las versiones de que Mansur estaba absolutamente segregado del gobierno. ¿Quién lo hizo poner a Mansur ahí? Mansur lo pone Cristina después de una comida que tienen Alberto con Mansur en la Quinta de Olivos. Cuando es la famosa crisis entre Alberto y Cristina, ¿te acordás después de las PASO? El presidente se reúne con varios gobernadores y tiene un almuerzo con Juan Mansur. Recordemos que Juan Mansur es el hombre que le arma el Norte Grande a Alberto Fernández, le arma la primera reunión empresarios, campo y gobernadores con peronistas en Tucumán, es el gran aportante de la campaña para Alberto Fernández. O sea, tenía un rol ya importante. Le pide ayuda y Juan Mansur va. El problema es que la interna dentro de la jefatura, dentro de la Casa Rosada, es salvaje. Es salvaje porque te desplazan, te corren, no te dan lugar. Y entonces no te hablan los ministros. Y este es el grave problema que tengo Juan Mansur. Se quedó sin agenda. Tomó la agenda dependiente de Santiago Cafiero, trabajó un mes como loco, sacando todos los expedientes que estaban en el escritorio, y cuando el escritorio quedó vacío, no entró ninguno nuevo. Se quedó sin temas. Y entonces amenazó con irse. Ahora va a tener un rol importante. Jefatura de gabinete y Ministerio de Interior son los que van a tener que conseguir los votos del oficialismo, porque van a hacer lo que tenga que hablar con diputados, con senadores y con gobernadores cada vez que haya que tratar un proyecto de ley en el Congreso. Entonces hay que ver si Mansur se va ahora, si le dan el espacio para crecer, o el rol que pueda jugar Agustín Rossi. Rossi está hablando con el presidente 3 veces por semana y es un gran consejero en el medio de la tormenta. ¿Vos crees que va a ir al Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Porque Sí, señor. Va a ir el acuerdo. No me preguntes qué versión. No me preguntes qué versión. Pero va a ir un acuerdo. Va a ir un texto para su análisis y votación. Bien, ¿y vos crees que Cristina lo va a votar? Creo que va a haber pataleo y creo que no van a votarlo. Ahora el tema es si la oposición lo apoya o no. Vas a juntar los votos con la oposición. Bueno, la oposición, un alto miembro de la oposición me dijo en el día de ayer que si Cristina no lo apoya, ellos no lo apoyan. Con lo cual invitan... Déjeme terminar un poquito. A ver, me dice esta fuente que le ofrecen al oficialismo, derogar la ley por el cual iba a ir al Congreso el tema del acuerdo con el FMI, porque ellos no van a votar ni en diputados ni en senadores si
Cristina o Máximo votan en contra. Siga ahora usted. Ese es el consenso que se alcanzó ayer. Pero ya hoy Lilita Carrió empezó a protestar un poco. Y Macri no estaba para nada de acuerdo. Los diputados economistas dicen hay que ver los papeles. Si es sustentable, sí. Si no es sustentable, no. Entonces, creo que no hay un consenso por parte de todos Juntos por el Cambio. Sí de la mesa política que se reunió ayer. ¿Bullrich está en la mesa política esa? Sí, Bullrich está en la mesa, pero no sé si participó ayer. No, porque Bullrich es la principal que no quiere votar si Cristina no vota. Sé que está bastante rebelde con ese tema. Sí, bueno, perfecto, pero una cosa es tu voluntad personal y otra la que tenés que tomar como parte de un cuerpo. Okay. Acá hay un mensaje de unidad que se está dando de Juntos por el Cambio para afuera y para adentro. No podemos dividirnos, dicen, y no podemos dejar que nos pongan temas que nos dividan. Bien, ¿quién lidera Juntos por el Cambio entonces? Digamos, las palomas, los halcones, ¿quién lidera para vos en este La momento? necesidad de no romper, Salva. La necesidad de no romper. No es el cariño personal, no es el amor. Es la necesidad política la que te guía. Hoy han llegado hasta acá. Vamos a ver cuando estén los papeles. Una cosa es con los papeles. ¿Me vendés el auto? Sí. Bárbaro. ¿Cuánto? ¿100 pesos? Sí. Fenómeno. Quedamos de acuerdo. Ahora, cuando llega el momento, en vez de 100 mangos, te tiro 4 cheques. Y ahí empezamos a tener problemas. Hay que esperar los papeles para ver si lo que fue un acuerdo inicial se plasma o no. Bien. Carlos. Acá tengo un mensaje de un líder del PRO que me dice que si hay aumento de impuestos no se vota. Por lo menos el PRO o Cambiemos no lo votaría. Eso por un lado. Por otro lado, aprovechando que está Claudio acá, viste, Claudio, que el ministro de Agricultura logró finalmente sacar las resoluciones por las cuales nombra parte de su gabinete. Una parte, salió la de Lestani, salió la de Contigiani. El problema que está teniendo ahora para terminar de concretar su gabinete es que rompió el cupo femenino, porque echó a la jefa de gabinete, que era mujer, y a la presidenta del INTA, que era mujer, y pretende poner a hombres ahí. Y parece que la señora no está de acuerdo con eso, entre otras cosas. La ministra de Mujer no está de acuerdo, pero Mansur, la verdad que tampoco está respetándolo en otros ministerios eso. Ahora, ¿no te llama la atención que yendo el presidente a China, que es uno de nuestros principales socios comerciales, en donde lo que le exportamos a China básicamente es soja y carne, el ministro de Agricultura no haya ido? Yo no sé si está pasando por un buen momento de simpatía el ministro de Agricultura con el presidente de la Nación. Me parece que lo soportan en el cargo, pero no necesariamente hoy es uno de los elegidos para la mesa del domingo y comer una empanada. Por lo cual me parece lógico. A ver, espera un segundo ahí. En la hipótesis de Mansur afuera, ¿qué pasa con Domínguez? Y es muy posible que también se vaya. Porque casi seguro Agustín Rossi traería a alguien de Santa Fe, no tan amigable para el campo. Salvador de Stefano, me dijeron a mí. No, yo no. No me extrañaría. La información que yo tengo es distinta a la tuya. Yo la información que tengo es que Agustín Rossi no estaría de acuerdo con un montón de cuestiones del Instituto Patria,
que el Instituto Patria sí está muy enfrentado con el tema del campo. Pero yo te diría que en las huestes de Agustín Rossi, de acá a Santa Fe, no tiene a nadie preparado para asumir en el Ministerio de Agroindustria, ¿eh? ¿Desde cuándo hace falta un ministro preparado? Sálvame, extraño. Bueno, no tiene a nadie, digamos, ni siquiera afín con las entidades ni nada, y me parece que Agustín poner una persona ahí me No, pero parece escuchá lo que dijo Claudio. Claudio dijo alguien que no sería amigo del campo. Está bien, pero digamos, yo creo que Agustín hoy tiene otra posición con el campo, no estaría enfrentado al campo, ¿eh? No lo veo en esa posición. Yo tampoco creo que quiera ir a una pelea. No. No creo que esté buscando a alguien amigo. Por ejemplo, sé que no es amigo de algunos empresarios grandes. No, eso no seguro, eso seguro. Pero a ver, amigo hoy, de empresarios grandes a ver, que sí es el ministro hoy, de eso seguro que no. Sí, lo que pasa es que, a ver, el ministro lamentablemente hoy, digamos, necesita un psicólogo al lado, porque, digamos, se le están yendo toda la gente de todas las mesas, de todas las organizaciones, se ha tomado como un modo operandi irse de los lugares. Lo mismo que si yo ahora no estoy de acuerdo con ustedes dos y le digo, bueno, señor ministro, estoy de acuerdo, me voy. Porque parece que la onda es esa. Entonces, por ejemplo, la Cámara de Corredores, las bolsas se van a ir, las 4 entidades se fueron. O sea, me parece que el ministro no está viendo que está sin contenido, porque lo están dejando sin contenido, pues se le va a todo el mundo. Entonces, digamos... Es que lo que pasa, está perdiendo por la falta de agenda y consenso. Claro, Salvador. sí. Me parece muy bien que se vayan. Yo prefiero irme a ir a hacer lío interno. Prefiero dejar el espacio libre y conformar un encuentro por otro lado con otro grupo de gente. Yo no estoy cuestionando que se vayan. Yo digo, a ver, en cualquier lugar normal, digamos, alguien se queda a dar el debate. Cuando todo el mundo se va, le genera un vacío político al ministro y empieza a temblar el ministro. Y vos no miré para otro lado, Carlos, y opiná, porque de esto el que más sabe sos vos, digamos, el que conoce todos los pasillos sos vos. Digo, y te lo pregunto ya que mirá para otro lado, ¿el ministro no está quedando vacío de contenido político con esta salida de todas las mesas de distintas organizaciones? Pero a esta altura yo no tengo claro qué es lo que el ministro que quiso hacer en su momento. Porque el ministro tiene un discurso muy lejos de la realidad, no te olvides de eso también, ¿no? El ministro te dice que las exportaciones no están cerradas, que ahora tenemos crédito, hablaron del crédito de 100.000 millones de pesos para los productores. Carlos, el ministro acordó con la gente que les permitieron acordar, que era la gente que le habilitaban a hablar. Y la gente que le habilitaran a hablar, la lista se la pasaban del Instituto Patria. Este es uno de los problemas graves. Él no habla con quien quiere, sino con quien lo dejan negociar. No sé, yo ahí no estoy tan seguro, Claudio. El ministro trata de hablar con todo el mundo. El problema es con quién logra un diálogo, digamos, en el tono que al ministro le gusta y quién ya no. El problema de los que se le fueron es que se le fueron porque los de abajo le decían, te están tomando de tarado, básicamente. Y entonces no tuvieron más remedio que irse. Y de hecho, clima que hay en el campo no es para decirle al campo estás equivocado. Hoy no se le puede decir al campo estás equivocado. Y si sos funcionario del gobierno, tenés que decirle al campo que está equivocado. Bueno, eso es lo que yo... A ver, por eso yo decía que el que llega a funcionario del gobierno llega en determinadas limitaciones que tendrá que cumplir o no, si no, no sería funcionario de este gobierno. Ahí está el error de los dirigentes del campo que creen que con la llegada de determinados personajes la relación iba a cambiar, y no iba a cambiar para bien. Porque si no, no hace falta cambiar ministros si vos querés cambiar una relación. Para el kirchnerismo, el campo es un enemigo político. Lo fue, lo es y lo será. Y va a seguir siéndolo. No va a permitir una condición amigable hacia el campo. Bueno, en ese caso, digamos, el ministerio es una silla eléctrica. El que se sienta ahí termina electrocutado. Entonces, digamos, Cristina Fernández de Kirchner con poder, no te quepa ninguna duda. Bien, entonces la pregunta es, si renuncia Domínguez, ¿quién va a querer ir a sentarse ahí? ¿Vos creés que Agustín Rossi es tonto que va a poner un tipo de él ahí para que muera electrocutado? Digamos, a ver, cuidado con eso, porque yo lo que digo es que acá se está generando un vacío y volvemos a vivir lo mismo que vivíamos en la época de ¿cómo se llama? Tampoco esperábamos que asumiera Julián Domínguez.
A ver, está muy bien. No A ver, esperábamos que- quedamos supeditados a lo que haga Feletti. Yo le voy a tirar una bomba porque veo que esto viene muy chatito. Yo tiro la bomba y después cerramos, porque ya estamos en hora. Espera, antes que vos tires la bomba, espera. Decime vos, ¿qué cambió en la relación con el campo, llamémoslo genéricamente así, entre la gestión de Luis Basterra y Julián Domínguez? ¿Qué cambió a favor? Nada. Nada. Para peor cambió. Al contrario. Para peor. Exactamente, al contrario. Cambió para peor, porque Basterra mantenía un status Feletti habla con quo. la misma Y esto gente. se generó, se viralizó esto, se radicalizó. Digo, Feletti Ahora dale habla la bomba. Esperá. con la misma gente del grupo que le autoriza el Patria. Bien, yo te voy a tirar una bomba. La producción láctea cayó un 25%. ¿Esto qué significa? Que la industria está manejando menos litros de leche y hay una suba de costos. Y esa suba de costos se puede llegar a trasladar a precio en brevedad. A nivel internacional, la leche en polvo subió un 5,8% en enero. En el mercado de la leche se exporta el 25% y se consume en el mercado interno en el 75%. No ven con malos ojos cerrar la exportación de leche en el gobierno. Esto sería una bomba que puede ocurrir en los próximos días. Yo te diría que esto puede ocurrir dentro de febrero. Si esto Eso es lo que ocurre... está frenando el cambio de dueño en Sancor. Bien, esto es lo que está, digamos, en este momento viéndose. Yo le digo a mi amigo Lotambero que empiecen a juntarse, que empiecen a charlar, porque esto se está manejando en algunas esferas del gobierno. Como venía tranquilo, Yo te tiré diría esta que bomba y depende- ya no vamos. Depende de lo que decía, lo que consiga Urtubey para Sancor. Yo creo que hoy ese crédito está muy trabado. Está muy, pero muy No, trabado. el problema del crédito no es un problema. El crédito sale si en realidad se cierra la operación para poder exportar. El secreto de la operación Sancor es la exportación. Sí, está bien, si no tiene la exportación, no tiene sentido abrir Sancor. Por otro lado, si vos le das 60 millones de dólares a Sancor, que son 6.000 millones de pesos, y Sancor sale a comprar leche, el precio de la leche, ¿sabe dónde lo sube? Si te estoy diciendo que hay una contracción de 25% y le pone plata a una empresa como Sancor para que salga a comprar, es oferta y demanda, el precio de la leche va a subir. Y Feletti, digamos, vuela por el aire con Julián Domínguez. Entonces digo, a ver, ellos mismos no visualizan, digamos, con sus acciones las consecuencias que generan. Bien, me salió redondito. Señores, los tengo que saludar. Cerrame, que no tenemos que ir. Esperá que yo te completo. Bien. Hoy tenemos trigo cerrado. Sí. Tenemos maíz cerrado. Y si la cosecha viene mal, olvídate de que la abran hasta junio o julio, la de maíz, con lo que eventualmente quede de remanente. Vos decís que pueden cerrar leche, y es cierto, pueden cerrar leche. Y yo te agrego que puede finalmente concretarse el cepo total a la carne. ¿Sabes por qué? Porque los exportadores, como ocurrió con trigo y con maíz, se desesperaron en anotar ventas para no quedarse afuera del negocio. Y ahora el gobierno está viendo que se le escapa la inflación, bueno, lo que vos sabés mejor que yo, y entonces no descartes que en las próximas semanitas tengamos también novedades en el tema carnes. Pero bueno, es lo que hay. Bien, la tormenta perfecta. Claudio, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bueno su participación, su conducción ahí en Sin Saco, Sin Corbata el día domingo. Lo estuve escuchando atentamente. Carlos, próximo ya a partir nuevamente para España. No, pero me falta un siglo, gordito. La semana que viene estoy por allá, que tengo que ir a buscar mis regalos. Vas Pero a cambiaste estar, la camisa, que me da vergüenza andar con una ¿Vas a dura. estar acá en el piso el jueves que viene? Voy a tratar. El regalo no sabemos lo que pasó, pero no está más. No, vos no estás. No sabemos, viste que está complicada Rosario, entonces desapareció. Señores, lo dejamos hasta la semana que viene, un abrazo grande y lo esperamos como siempre en esta propuesta que es Comité de Crisis y Agroeducación. Chau, chau. Agroeducación te invita a formar parte del Taller de Economía y Negocios a cargo de Salvador Di Stefano. Programa anual desde febrero a noviembre, 6 encuentros y toda la información de la comunidad de agroeducación.
Te vamos a contar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la nueva forma de hacer negocios en la República Argentina. Vamos a un nuevo plan económico, ni tan ortodoxo como dice el Fondo Monetario Internacional, ni tan blando como lo plantea el gobierno. Proyecciones de tasa de interés, tasa de inflación, dólar oficial, dólar blue y lo más importante, cómo maridar los negocios entre la comercialización, la productividad, lo financiero, lo impositivo y algo muy importante, lo energético, porque va a ser determinante en todos los precios de la materia prima. Taller de Economía y Negocios. El mejor análisis económico y financiero para liderar la estrategia de tu empresa. Comienzo 22 de febrero. Te esperamos presencialmente en nuestras oficinas y como siempre a distancia, en vivo y en diferido. Somos Agroeducación, la comunidad de negocios del agro.